grabación. Listo. Entonces, una vez dadas esas indicaciones, voy a iniciar ahora sí con la clase correspondiente. Entonces, va a tener usted aquí una presentación. Está cargado como primer recurso. Y empezamos con el concepto de una función. ¿Qué es una función? Se dice que f es función si, solo si, debe cumplir estas dos condiciones. La primera condición, f es subconjunto del producto cartesiano A por B, y la segunda condición, el par ordenado XY debe pertenecer, este símbolo como una E se lee pertenece a la función. Una relación, se fue mucho, y ahí, es una relación donde cada elemento del conjunto de partida se relaciona con un solo elemento del conjunto de llegada. Se representa en diagrama sagital y en un sistema de coordenadas cartesianas pares ordenados. Una función está constituida por una variable independiente y una variable dependiente. Los elementos que forman el conjunto de partida se llama dominio y se simboliza dom_f. Los elementos que forman el conjunto de llegada se llama rango y se simboliza rang_f. Condiciones para que sea una función. La primera condición dice, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Estas dos condiciones son muy importantes cuando nosotros tengamos un diagrama de Venn. ¿Qué es un diagrama de Venn? Una figura cerrada, que ya le vamos a revisar. De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Entonces, tomar en cuenta estas dos condiciones, pero ya con los ejemplos se les va a facilitar. De ahí podemos concluir que toda función es una relación, pero no toda relación es una función. En toda función existen dos variables. La variable independiente es aquella que se encuentra en el conjunto de partida, no depende de nadie, adopta cualquier valor arbitrario, y la variable dependiente, es decir, esta sí depende de los valores que adopte la variable independiente. Se encuentra en el conjunto de llegada y constituye la función. Entonces aquí tenemos lo que representa la variable dependiente f de x, o también puede estar y. Es igual a x al cuadrado, esa es la variable independiente, que no depende de nada. Luego de haber visto las condiciones, creo que hasta ahí vamos a hacer un paréntesis para explicar esa primera parte. Ya dejo de compartir, después regresamos al resto y ahora nos vamos a nuestro módulo. Este es el módulo. Siempre trabajaremos con el módulo que usted tiene cargada en la plataforma. Ya, ese es matemática 2. Está el índice. Y aquí empezamos nosotros lo que estamos viendo, un pequeño concepto de función para los ejercicios que debemos ver. Entonces, de aquí se ha sacado ese resumen y algo adicional que se ha puesto. Pero vamos a los ejemplos. Ya, ¿cuál va a representar la variable independiente x? La variable dependiente es f de x o y. Este es un diagrama sagital. Cualquier figura cerrada, en este caso es como un círculo o a veces se utiliza como un óvalo. Este es el conjunto A, cuyos elementos es el 1, el 2 y el 3. El conjunto B, cuyos elementos es el 1, el 4 y el 9. Va a haber una condición que me va a decir esta función o esta relación dependiendo. Aquí nos dice que y es igual a x al cuadrado. Si yo doy un valor al 1 y ese valor le elevo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y esa es la imagen. Vamos al elemento 2. 2 al cuadrado es 4 y esa es la imagen. 3. ¿Cuál es la imagen? 9, porque hay que elevar al cuadrado. Aquí me está diciendo la condición x al cuadrado. Todos los elementos que inician se llama conjunto de partida
y la imagen hacia donde llegan las flechas, conjunto de llegada. Entonces, esta representa una función porque cumple las dos condiciones. ¿Cuál era nuestra primera condición? De todos los elementos del conjunto de partida, del conjunto A salen flechas, del 1 sí sale flecha, del 2 sí sale flecha, del 3 sí sale flecha. Primera condición cumplida. Vamos a la segunda. De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Del 1 sale una sola flecha, del 2 sale una sola flecha y del 3 sale una sola flecha. Por lo tanto, garantizamos que esto es una función. Esto representa f de función. El dominio de la función, ¿cuál es? Todos los elementos de donde sale flechas del conjunto de partida. En este caso, el 1, el 2 y el 3. El dominio se lo ubica entre llaves 1, 2, 3, separados con una coma. La imagen o el rango de la función, el rango de la función f de x es hacia donde llegan las flechas. Por eso es imagen, el 1, el 4 y el 9. 1,4,9 encerrado en una llave. Vamos a ver este segundo ejemplo. ¿Por qué no es función? Ahora representa una R que es relación. De la misma manera tenemos estos dos conjuntos. El conjunto A, cuyos elementos son el 1, el 2 y el 3, conjunto de partida. El elemento B, elementos 1, 4, 9. El 1 tiene una imagen del 1. El 2 tiene una imagen de 4 y el 3, y el mismo 2 tiene una imagen de 9. ¿Por qué no representa una función? Aquí nos dice, no es función. Veamos las dos condiciones. Primera condición, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Eso no ocurre. Hay un elemento, el 3, que no tiene imagen, no se relaciona. Por esa condición no es función. Y a más de eso, aquí también la segunda condición no cumple. De ningún elemento del conjunto de partida deben salir dos o más flechas. Y vemos que del elemento 2 salen dos flechas. Entonces, por esa doble condición no puede ser función si no es una relación. Pero el conjunto de partida es el 1, el 2, nada más. El conjunto de llegada, el 1, el 4 y el 9. No podemos decir que el conjunto de partida es el 3, porque no hay imagen, no se relaciona. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto A, 1, 2, 3, el conjunto B, 4, 5, 6. Dice, según esto, que es una función. Veamos si cumple las condiciones. ¿De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas? Sí. Del 1 sí, del 2 sí, del 3 sí. De ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas. Del 1 no sale, del 2 no sale, del 3 no sale. Por lo tanto, esta sí representa una función. No nos interesa el conjunto de llegada, el conjunto B. Aquí hay un elemento que no se relaciona. Entonces, puede acá todos ir a un solo elemento. Por ejemplo, aquí el 1 ha ido con el 5, el 3 ha ido con el 5, el 2 ha ido con el 6. Pero quedó el 4 que no se relaciona, eso no importa. Entonces, sí es función. Vamos al siguiente elemento. ¿Por qué no es función? Ha sido una relación. ¿De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas? Sí. Del 1 sí, del 2 sí, del 3 sí. Primera condición cumplió. Segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida deben salir dos o más flechas. Y aquí vemos que del elemento 1 salen dos flechas. Por eso no es función, sino es una relación. Esta parte de la teoría ya estaba presente en nuestra diapositiva. Hasta ahí vamos a hacer unos ejemplos adicionales para ir explicando un poquito más cómo nosotros vamos a identificar si es una relación o es una función, con más ejemplos para que esto quede claro y nosotros podemos continuar. Pongamos entonces como siguiente ejemplo. Ahí estoy compartiendo una pizarra. Vamos a poner este primer ejemplo. Entonces, usted va a tener siempre con diagrama sagital. ¿Qué es un diagrama sagital? Como decíamos, es una figura cerrada, cualquier figura cerrada. Como le decía, generalmente se utiliza un óvalo, una circunferencia. Vamos a poner aquí los dos conjuntos. Ya. ¿Cómo denotamos a un conjunto? Con cualquier letra mayúscula. Puede ser el conjunto M y el conjunto N. No necesariamente en cada uno de los elementos van a haber números.
puede ser que aquí nos pongan con letras, pero eso sí tienen que ser letras minúsculas. En los elementos A, B y C. Vamos acá, podemos poner el 1, el 2, el 3, el 4. Vamos a relacionar para identificar si es o no una función. Los vamos a poner de esta manera. Ahí. Siempre la flecha, porque eso nos va a indicar la imagen que tiene esta función o esta relación. Veamos las condiciones. Decía, de todos los elementos del conjunto de partida salen flechas. Del A sí sale, del B sí sale, del C sí sale. La primera condición cumplió. Segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida salen flechas. Por lo tanto, vamos a poner aquí si es función. Hay un micrófono encendido, por favor me ayudan silenciando, y si no, vamos a silenciar desde acá. Ya creo que ya estamos. ¿Ya? Y se acostumbra a poner aquí una rayita horizontal o una curvita y ponemos una F, eso representa que es una función. Veamos un segundo ejemplo. Vamos a ponerle aquí ejemplo número 2. Y de la misma manera dibujamos los dos conjuntos. Aquí tenemos nuestro primer conjunto y por acá dibujo nuestro segundo conjunto. Ya. Voy a decir que este representa el conjunto A y este representa el conjunto B. Los elementos 2, 4, 6, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, puede decirme o puede estar de la siguiente manera. El 2 con el 3, el 4 con el 5 y el 6 con el 7. Veamos si es que cumple o no las condiciones. Ponemos la flecha. De todos los elementos del conjunto de partida salen flechas, del 2 sí, del 4 sí, del 6 sí. Primera condición cumple. Segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partida salen dos o más flechas, también cumple. Vamos a decir aquí entonces que sí es función. Ponemos acá la flechita y una F arriba o abajo, no importa. Vemos que en el conjunto B, en el conjunto de llegada, hay ciertos elementos que no se relacionan. Por ejemplo, el 4 no se relaciona, el 6 no se relaciona. Eso no importa. Lo único que analizamos nosotros es en la parte del dominio, perdón, en la parte del conjunto de partida. De cada uno de estos conjuntos, pero voy a poner uno que no sea función primero. Un tercer ejemplo, pero pongámosle con el mismo color para no diferir de los otros. Ya. Vamos a dibujar aquí un primer conjunto, un segundo conjunto. Ya. Pongámosle que este es el ejemplo número 3. Y pongo los siguientes elementos. Voy a decir que este es el conjunto C, este es el conjunto D. Aquí va a haber el 5, el 10, el 15. Por acá pongamos el 7, el 12, el 17. De alguna manera se va a relacionar
y le vamos a poner así. Las flechitas, el 5 se está relacionando con el 7, el 10 con el 7, el 15 con el 12 y el 10 con el 17. Si yo analizo las condiciones, primera condición me decía, de todos los elementos del conjunto de partidas salen flechas, esa primera condición sí cumplió. Segunda condición, de ningún elemento del conjunto de partidas salen dos o más flechas. Vemos que del elemento 10 salen dos flechas. Por lo tanto, voy a concluir aquí que esto no es función. Pero sí puedo decir que es una relación. Es una relación. Todas las anteriores también son relaciones, pero más de ser relación, ha sido una función. Si quiero sacar de este primer conjunto el dominio de la función f es igual, abro una llave. ¿Qué es el dominio? Los elementos del conjunto de partida A y separamos con una coma. B, C. Ese es el dominio de la función. El rango o recorrido de la función o imagen de la función son los elementos del conjunto de llegada. En este caso, el 1, el 2 y el 3. El 4 no, porque no es imagen de nadie. 1, 2, 3. Está encontrado el dominio y el rango. Vamos acá. El dominio de la función f va a ser igual. ¿Qué elementos? El 2, el 4 y el 6. El 2, el 4 y el 6. El rango de la función. El rango o recorrido de la función f. Las imágenes. El 3, el 5 y el 7. El 3, el 5 y el 7. Hay dos elementos que no podemos ponerle. El 4 y el 5 no. Vamos acá. El dominio. Pero aquí, perdón, me he olvidado poner la flechita. Y vamos a poner una R. ¿Qué es R? Relación. El dominio ahora de la relación va a ser igual. El dominio. Elementos del conjunto de partidas. 5, 10, 15. 5, el 10 y el 15. El rango de la relación son el 7, el 2 y el 17. El 7, el 12, perdón, y el 17. Ahí se ha unido mucho. También podríamos decir como pares ordenados y decir la función f corresponde a los pares ordenados. El A se ha relacionado con el 3, el A con el 3. Punto y coma. El otro par ordenado, el B con el 1, el B con el 1. El otro par ordenado, el C con el 2, el C con el 2. Como en este primer ejemplo hubieron tres flechas, aquí van a haber tres pares ordenados. Vamos aquí. La función f está representado por los siguientes pares ordenados. El 2 con el 3, primer par ordenado. El 4 con el 5, segundo par ordenado. Y el 6 con el 7, tercer par ordenado. Y este que representaba una relación es el 5 con el 7, un par ordenado. El otro, el 10 con el 7. El otro, el 10 con el 17. Y el último par ordenado, el 15 con el 12. El 15 con el 12. Cierra el paréntesis, cierra la llave. Supongamos que yo no tengo
los diagramas sagitales, los dibujitos esos, sino solo me da la función f. ¿Cómo identifico si es una función o no? Usted va a analizar solo las primeras componentes. Si no se repiten, es una función. Aquí tengo A, aquí tengo B y aquí tengo C. Como son diferentes, entonces esto va a representar una función. Vamos acá. Tengo el elemento 2, primera componente, tengo 4 y tengo 6. No se repiten, es una función. Veamos en el tercer ejemplo por qué no es función, si no es una relación. Tengo el 5, tengo el 10 y mire aquí, se repite el 10. Si se repiten dos o más, ya no es función. Esta representa una relación. Entonces, cuando nos den los pares ordenados, también yo podría reconocer si es una función o es una relación. Por favor, aunque está grabada la clase, pero si es que desea hacer algún tipo de captura, esta sería la primera parte. Voy a dejar de compartir y regresar acá. Me quedan exactamente 1 minutito y 40 segundos. ¿Qué inconveniente tenemos ahora con el Zoom? Cuando se termina los 40 minutos que nos da la sesión de Zoom, tenemos que esperar 10 minutitos para poder regresar o poder generar una nueva reunión. Inmediatamente, si yo cierro y quiero abrir, no me permite, ahí me dice, le resta 10 minutos. Entonces, ¿en qué vamos a ocupar estos 10 minutitos? Ahora que está jugando la selección, entonces vamos a ver 10 minutitos del partido. Por favor, con reloj, es exactamente las 8:02. 8:12 nos volvemos a conectar, por favor. Entonces, ese es el inconveniente que tenemos con el Zoom hasta que algún rato, ojalá, nos permita ir seguido, ¿no? Pero momentáneamente tenemos ese inconveniente. Entonces, por favor, 8:12 nos volvemos a conectar para la segunda clase. Muchas gracias.